Pues muy buenas tardes. Estamos esta tarde, por invitación de la Fundación para Análisis y Estudios Sociales, conmemorando estos 40 años de España en la OTAN y con esta segunda mesa redonda de hoy, que va a tratar específicamente de los aspectos más relacionados con Fuerzas Armadas, también con la historia de España dentro de la Alianza Atlántica. Para eso tenemos 4 magníficos ponentes esta tarde, que además cumplen áreas muy diversas, desde la parte más estrictamente militar hasta la parte académica y también con una brillante representación de nuestra carrera diplomática con dos embajadores de enorme prestigio y con mucha trayectoria. Para empezar la discusión, le vamos a pedir al embajador Leopoldo Stampa que haga una introducción a esta pertenencia, ¿no?, de España en la OTAN, a esta trayectoria. Leopoldo Stampa es un embajador que ha representado a España en países pues, muy diferentes, ha sido embajador en Indonesia, en uno fácil también como Irán, 2 veces además, repetidor como embajador en Irán, pero además es uno de esos diplomáticos que se ha especializado a lo largo de su carrera en buena medida en la política de seguridad. Ha sido no solamente director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Seguridad y Desarme, sino también en Defensa, como director general para las relaciones informativas. Por tanto, es un gran conocedor de la política de seguridad internacional y creo que nos puede dar una visión muy completa como introducción a este panel. Así que, por favor, embajador. Muchas gracias, señor Ignacio. Muchas gracias. Agradezco al embajador Pérez, a la Fundación, esta oportunidad que nos da en estas rondas que conmemoran el 40 aniversario de España en la OTAN. Mi intervención va a ser más descriptiva que analítica y efectivamente quiero iniciar desde los momentos iniciales en los que entramos en la Alianza Atlántica en septiembre de 1982, ya físicamente allí, donde yo tuve la satisfacción de estar a las órdenes del embajador Pérez. Y nos encontramos ante el panorama próximo a la integración de España dentro de una compleja estructura. El primer problema que teníamos era la estructura de mandos. España accedía nuevamente a una organización que ya llevaba tiempo y estaba estructurada de modo muy complejo. Y España era un país que presentaba 2 fachadas, una atlántica, otra mediterránea, una proyección insular hacia la zona denominada Atlant, es decir, que pertenecía al mando atlántico establecido en Norfolk, donde había competencias tanto americanas como de Portugal, y donde teníamos además un mando integrado en un territorio reivindicado. Es decir, la situación de arranque no era realmente compleja. Afortunadamente, aunque ese no era el propósito del gobierno socialista ni de Fernando Morán, la no incorporación inmediata a la estructura militar integrada nos evitó un debate enmarañado que más tarde acabó reproduciéndose, aunque en temas quizá con síntomas más suaves una vez que ya formábamos parte del entramado aliado, aunque fuera de la estructura militar integrada. En aquel momento, el Estado Mayor Conjunto, el EMACON, describía la situación vertebral de la defensa española en lo que se llamaba el eje Baleares-Estrecho-Canarias. El general lo recordará muy bien. Era obviamente un eje aeronaval y, por tanto, la amenaza era también aeronaval. Las misiones que España podía tener, si realmente estuviera integrada en ese esquema, serían, en primer lugar, y muy importantes, el evitar en el Mediterráneo, en los accesos al estrecho, la proyección de la Armada y sobre todo de los submarinos soviéticos que tratasen de pasar al Atlántico para impedir el refuerzo americano en caso de crisis. Teníamos, evidentemente, también misiones en el estrecho de Gibraltar, donde en aquel momento era difícil llevar a cabo, puesto que el mando británico en Gibraltar, GMET, no era reconocido por nosotros y era difícil ver cómo nos íbamos a coordinar con ellos. Y finalmente, en el Atlántico, con las Canarias,
había una labor importante que llevar a cabo también, no únicamente para la protección del refuerzo, sino para la proyección de los elementos que estaban en nuestras dos bases fundamentales y que lo siguen siendo, como son Morón y Rota. Y el ejército de tierra, esa era la gran incógnita. Es decir, en la estructura de la alianza entonces se partía de la disuasión. Y la disuasión, evidentemente, era la formación y el despliegue de los mandos integrados a lo largo de la geografía de la OTAN. Si la disuasión fallaba, se pensaba en la defensa adelantada, pero se temía que la superioridad numérica del Pacto de Varsovia y la posibilidad de emplear formaciones escalonadas, eso proporcionaría ritmo y masa de operaciones combinadas. Era difícil, con la poca profundidad estratégica que entonces tenía Europa Occidental, era difícil, repito, evitar que en breve tiempo las fuerzas convencionales del Pacto de Varsovia pudieran evitar, la OTAN no podía evitar su paso y su penetración. Ante el progreso del primer o segundo escalón de las fuerzas del Pacto de Varsovia, se recurría a la denominada respuesta flexible, que estaba basada en el primer uso de armas nucleares. En síntesis, ante la incapacidad de resistir el esfuerzo del Pacto de Varsovia por las circunstancias que he mencionado, la OTAN pensaba dentro de su estrategia que podía ser el momento de utilizar el arma nuclear. España, fuera del despliegue, no tenía en principio el ejército de tierra de España, me refiero. Ya hemos visto cómo dentro de la amenaza aeronaval sí que nuestros barcos y aviones, con cierta coordinación con la OTAN, aún fuera de la estructura militar integrada, tenían un papel. El ejército de tierra, ante este escenario, pues realmente, sin tener fuerzas asignadas, no podía realizar ningún papel que se le pudiera asignar. Ello nos llevaba a otro debate que en su momento surgió y que de vez en cuando también resurge sobre cuál era la protección que la OTAN estaba decidida a apoyar en el territorio español, evidentemente todo el territorio peninsular e insular, y quedaba pendiente la referencia a Ceuta y Melilla, que de vez en cuando otra vez aflora. Realmente insistir o pensar que ello es, la situación es modificable, me parece realmente difícil. Primero, porque hay una renuencia a abrir el tratado. Se abrió una vez, se tocó una vez, en 1951, cuando se incorporó Grecia y Turquía, y fue suficientemente conflictivo como para olvidarse de ello, hasta el punto que en 1956, cuando se independiza Argelia, el tratado no se modifica ni siquiera para suprimir la mención Argelia. Hay una nota a pie de página donde dice que evidentemente el territorio argelino queda fuera. Por tanto, hay una cierta reserva por parte de los signatarios, de aquellos que firmaron el tratado en el 49, a abrir ese texto que puede traer una serie de modificaciones, algunas posiblemente complicadas. Segundo, en el caso improbable de que hubiera un ataque clásico por parte de los adversarios que fueran a Ceuta y Melilla, ¿quién lo defendería? Pues lo defendería España. Yo creo que hay que renunciar a esa especie de complejo que de vez en cuando aflora con referencias a aquel anuncio de la televisión del primo de Zumosol. España tiene capacidad suficiente y debe hacerlo para defender las dos plazas. Eso sí, habrá que mejorar la capacidad de guerra cibernética, la capacidad de guerra electrónica, el arsenal de drones, la digitalización de la defensa, la reserva de bombas guiadas, sobre todo para la aviación, y completar las dotaciones, tanto en los tercios y tabores de la Legión irregulares, y recuperar posiblemente
personal asignado, si es que aún lo tenemos en Mali y en el Líbano. Tercer punto sobre Ceuta y Melilla, y perdón que me extienda, el artículo 6 del Tratado de Washington tiene dos partes. La segunda hace una mención específica al casus belli en caso de que se atacase a fuerzas, naves o aeronaves de las partes en el Mediterráneo. Teniendo en cuenta la situación de las dos ciudades y de un eventual conflicto clásico, parece muy difícil que una acción se llevase a cabo sin poder afectar de alguna manera a las naves, aeronaves y fuerzas españolas que se encuentran en el Mediterráneo. Con lo cual, de alguna manera, aunque fuera por la parte del artículo 6.2, Ceuta y Melilla estarían incluidas dentro de la defensa del territorio nacional por parte de la OTAN. Hay, sin embargo, una cuarta cuestión que me preocupa. Sé que este no es el tema, pero convendría en algún momento, que no es el momento, pero sé que posiblemente tendríamos que tomarlo en consideración. Una cuarta parte de los soldados de Ceuta y Melilla son de origen marroquí. Tienen nacionalidad española y, por tanto, tienen todo el derecho a ello. Pero ante la falta de candidatos de soldados de la península a las dos plazas de soberanía, existe un complemento mensual para los soldados allí destinados desde la península. Sorprendentemente, también los soldados originarios de las dos ciudades reciben ese complemento, lo cual no hace más que perpetuar el problema al que me he referido. Embajador, si puedes ir acabando. Acabo ya. Sí. Acabo ya simplemente con las Fuerzas Armadas españolas en nuestra unidad euroatlántica. Bueno, el cambio ha sido radical de este esquema que presentaba, que era muy primitivo, con 13 países miembros. Hoy somos 30. España está presente en gran parte de los teatros. Su armamento se ha modernizado sensiblemente y sus misiones no tienen prácticamente nada o poco que ver con las iniciales y entran dentro de un contexto cuyo análisis se lo dejo a mis compañeros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, además, por atenerte, embajador, al tiempo establecido. Me quedo con dos ideas de tu intervención. La primera, el ingreso, la pertenencia de España a la OTAN ha sido un éxito histórico, pero no fue fácil. Hubo un trabajo muy intenso en la parte diplomática, también en la parte militar, que hizo posible ese éxito, ¿no? Y segundo, esa referencia a Ceuta y Melilla, que está siempre en el debate y que creo que has precisado, aunque siempre es una cuestión que genera cierta controversia, así que no descarto que podamos debatir un poco más sobre esa cuestión. Pasamos de la diplomacia a la fuerza y para eso tenemos al teniente general Rubén García Serbert. Él es teniente general del Ejército del Aire, una larga carrera militar con muchos destinos. Simplemente destacaría que ha tenido un destino muy importante dentro de la propia OTAN, ¿no? como jefe del mando sur de la OTAN en Torrejón, del mando aéreo. Tiene además una virtud, y es que estos militares muy tradicionales en la carrera militar española, que combinan sus múltiples misiones en África, en muchísimos escenarios, pero con una actividad intelectual también importante, licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas, un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Sorbona en París, y bueno, creo que esa unión de lo operativo con una visión también intelectual puede aportar mucho para hablarnos sobre cuál ha sido ese papel de las Fuerzas Armadas españolas en la Alianza Atlántica. Por favor, general. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias a FAES, naturalmente, y al embajador Rupérez, que son responsables de que esté yo aquí esta tarde. Cuando estuve pensando de qué hablar, digo, bueno, pues estos 40 años de la OTAN son mi vida profesional. Yo terminé mis estudios en la academia en el año 80, lo cual me permite aquí traer esa experiencia sin representar a nadie y hablar, pues, de lo que, como yo lo he visto el tema, ¿no? Como digo, terminé en el año 80 y me encontré unas Fuerzas Armadas responsables de una defensa territorial autónoma, Fuerzas Armadas españolas que defienden España, sin ningún tipo de incursión en el extranjero. De hecho, viví, estando además de servicio, curiosamente, el 23F en Salamanca, con lo cual, todo eso compone una entrada en esta vida profesional de alguna manera tormentosa.
Yo he vivido en primera persona ese proceso de entrada en la OTAN y tal con mucha esperanza. Nosotros tuve la suerte de estar en una unidad con material americano, con lo cual ya los procedimientos, la mentalidad era distinta. Entonces, vamos a entrar en la OTAN, era una esperanza de que muchas cosas cambiaran, incluso desde un punto de vista personal, poder estar con nuestros ejércitos aliados presente, participando en misiones y todo eso. Cierto que vivimos, los que en aquella época subimos el proceso, nos quedamos muy descolocados con la no entrada en la estructura militar de la Alianza. Porque era como una especie de, a ver, en el año 81, dice, bueno, ya estamos, allá vamos, y de repente nada, todo parado hasta el año 1999, nada menos. Bien. La parte del análisis intelectual también del tema, las posiciones españolas en ese momento las vivimos un poco raras, ¿no? La desaparición de las bases americanas, ¿no? Que por una parte tenían la razón de ser, de recuperar mando español en lo que son bases de soberanía española, pero que sin embargo fue dejando a esas bases en un estado de mantenimiento, de tal, absolutamente deplorable, ¿no? Porque efectivamente eso se vivió de una manera también un poco extraña. Y aunque no viene al caso, también las posturas españolas en el tema nuclear, que nunca fueron bien explicadas. El hecho es que los americanos, por ejemplo, siguen usando las bases, ¿no? Pero sin embargo no son responsables de su disponibilidad operativa. Vivimos la primera misión en fuerza en el exterior, Namibia, 1989, con aviones, con tal, todo un proceso en el que vimos que empezábamos a participar, participábamos cada vez más en misiones, y he llegado a vivir en mi vida operativa el paso enorme de llegar a mandar las misiones, ¿no? He tenido yo dos mandos personalmente enormes, uno el de Kabul, ¿no? Y otro el del Centro de Operaciones Aéreas, tal, y no se nos da nada mal. O sea, los españoles, las Fuerzas Armadas españolas, tienen una categoría profesional y una mentalidad históricamente que nos hacen perfectamente aptos para estar de cabeza de cualquier tipo de misión que se nos hayan encomendadas. Sin embargo, desde dentro doy fe de que en muchas ocasiones no ocupa España el puesto que razonablemente podría correspondernos por historia y por influencia y por posición en el mundo. Muchas veces los cambios de postura que hemos visto en estos años en determinadas participaciones, y muy importante, la reticencia a estar nuestras fuerzas en puestos de combate, nos han traído consecuencias de no estar probablemente donde probablemente debiéramos estar. Doy fe de que la capacitación técnica de nuestro personal y la capacitación más importante en valores, en disponibilidad, en entrega, supera a la de la mayor parte de nuestros países aliados dentro de la Alianza. La OTAN, desde mi punto de vista, el gran problema que hemos tenido es que no se ha hecho una didáctica correcta de qué va la OTAN. En ningún momento, nunca he visto que se haya hecho esa didáctica correcta. Porque quiero imaginar, y es un poco la sensación que tengo cada vez que hablo en las universidades, con los alumnos o al gran público, que si vemos la OTAN como de hecho es esa salvaguarda última de nuestros valores, de nuestro modo de vida, de nuestras libertades, del Estado de Derecho, al final, probablemente, el entendimiento en la opinión pública de la Alianza fuera radicalmente distinta del que se percibe en determinadas circunstancias. Porque en realidad, o no se percibe que la OTAN es la salvaguardia última de nuestros valores y nuestras libertades, o es que precisamente no gusta la OTAN porque no gusta esa salvaguarda de derechos y libertades, cosa que puede ocurrir en la mente de algunas personas, ¿no? Yo por eso, tanto en este tema como en todos los que afectan a la ciudadanía, pero también a la seguridad, a la defensa, siempre he propuesto que debiéramos acometer en España, y hemos estado hablando de eso hace un momento, una narrativa clara y sin complejos de España,
su papel en el mundo, sus intereses, de las responsabilidades ciudadanas que corresponden a todos los españoles, riesgos y amenazas, para a continuación dar el salto a la defensa colectiva en el marco de la OTAN hoy y la Unión Europea como el gran proyecto, yo creo, de futuro, también en seguridad y defensa, sin lugar a dudas. El tema, yo creo que ya no es hoy, y debemos ya terminar con eso de malentendidos sobre la OTAN. Yo creo que aunque los hay, pero no ese es el tema hoy en día, sino yo abogo por una acción clara y concertada que enfrenta el concepto OTAN y la solidaridad aliada a los enemigos de la libertad, frente a los cuales la OTAN es hoy, como lo era en su fundación, una herramienta imprescindible, como por cierto se está viendo hoy en la guerra que desgraciadamente estamos viendo en territorio europeo. Y una última llamada en lo que son los intereses concretos estratégicos de España. Evidentemente España siempre ha tirado de la OTAN hacia el sur, hacia la amenaza del sur, ¿vale? Hay que hablar de la amenaza del sur en su globalidad. En los papeles OTAN frecuentemente, cuando se habla del sur, se habla hasta de Afganistán, se habla de Oriente Medio. Amenaza sur, África, Sahel, pero no solo Sahel, y Magreb. O sea, ¿cuál es el posible riesgo que turbulencias como las que hemos conocido en esa área representa para los intereses aliados y muy en particular para los intereses españoles? Termino, y no abuso del tiempo. La OTAN es una feliz aventura, en mi percepción profesional, de modernidad. Una feliz aventura de solidaridad aliada con los países con los que compartimos un modo de vida, unos derechos y unas libertades. Y al final, una sensación que deja al final de este capítulo a uno de que se han hecho, francamente, muchas cosas bien, sin lugar a dudas. Estupendo, general. Pues muchísimas gracias, porque además te has atenido con total disciplina a los tiempos y yo me quedo con dos ideas de tu intervención, ¿no? La primera es la oportunidad que la OTAN supone y suponía en su momento de ingreso, ¿no?, para las Fuerzas Armadas. Has dejado ahí un poco, es decir, cierta frustración. Primero, no entrar en la estructura militar integrada. Segundo, crees que es decir, la presencia de los militares españoles podría dar más de sí. Tenemos que ocupar más espacio, ¿no?, dentro de la Alianza Atlántica, porque tenemos capacidad y tenemos preparación para ello, nuestras Fuerzas Armadas. Y lo segundo es que nos hace falta más pedagogía sobre la OTAN, que no se entiende bien, no se explica bien lo que es la OTAN. Yo creo que coloquios o conferencias como la que ha organizado Javier Rupérez esta tarde aquí en FAES ayudan a hacer esa labor de explicación de lo que es la OTAN y lo que ha significado la OTAN para España, ¿no? Así que te doy la razón, pero bueno, yo creo que estamos en el buen camino para tratar de corregir ese déficit que tenemos en nuestro país, ¿no? Pasamos a nuestro tercer ponente. Ella es la profesora Belén Becerril. Tendría un currículum académico muy extenso que contar, porque muy prolífica y una profesora de mucho prestigio, pero me dice que con que la presentemos como profesora de Derecho de la Unión Europea en la Universidad CEU San Pablo es suficiente, ¿no?, porque es la actividad principal que ya tiene ahora mismo, aunque, insisto, tiene otras muchas méritos que deberíamos destacar, ¿no? Y lo que Belén nos va a aportar es una perspectiva más europea, no solamente española, sino una perspectiva europea, ¿no? Pues Belén, por favor. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a la Fundación FAES, a su presidente, muchas gracias al embajador Rupérez. No, es un placer, es un honor estar aquí. Y yo quisiera, en efecto, hacer unos comentarios sobre el papel de la Unión Europea en todo esto, si es que existe tal papel, ¿no? ¿Qué participación, qué papel ha tenido la Unión Europea en la defensa, ¿no? Y, por lo tanto, cómo ha afectado esto a España y a la relación con la OTAN, ¿no? Bueno, esto es una larga historia, ¿no?, que comienza con los primeros pasos en el proceso de integración,
¿no? Porque lo cierto es que el mayor esfuerzo que se ha hecho, ¿no?, en el ámbito de la integración europea de la defensa es tan temprano como de los años 50, ¿no?, cuando se establece y se llega a firmar un tratado, ¿no?, para una comunidad europea de defensa y a continuación para una comunidad política europea, y se sueña con un verdadero ejército europeo, y ahí están los padres fundadores que quieren trasladar esa experiencia de la CECA al ámbito de la defensa, y está un gran entusiasmo de Gasperi, por ejemplo, y bueno, eso es un gran fracaso, ¿no? Un gran fracaso que nunca hemos olvidado porque marca por mucho tiempo el devenir de las comunidades europeas, ¿no? Cuando esto se plantea, la OTAN, bueno, y los Estados Unidos ya se habían comprometido con la defensa europea, pero se considera esa necesidad de avanzar hacia un ejército europeo que para muchos respondía a dos problemas, ¿no? Por una parte, a esa voluntad de integrar a Alemania en Europa, ¿no?, y por otra parte, por supuesto, a la contención de la Unión Soviética. Y lo interesante de esto creo que es también el papel de los Estados Unidos y la mirada de los Estados Unidos, ¿no? Que yo recuerdo muchas veces en nuestros días cuando se habla de la OTAN, de la Unión Europea de la Defensa y de su posible complementariedad, ¿no? Y lo cierto es que los Estados Unidos fueron unos grandes promotores de ese proyecto de Comunidad Europea de Defensa. El secretario de Estado viaja a Europa en aquel momento, escribe a su presidente diciendo misión cumplida, el tratado se ha firmado, ¿no? Y eso llega hasta tal punto que cuando llega 1954 y lo tiran los franceses en la Asamblea, el secretario de Estado norteamericano llega a amenazar con una reconsideración de su presencia en Europa si los europeos no sacaban adelante el proyecto. ¿Por qué? Pues porque pensaban que si los europeos desarrollaban esa Comunidad Europea de Defensa, se vincularían en mayor medida con su propia defensa, asumirían más responsabilidades, ¿no? Dice mucho en nuestros días todo esto, ¿verdad? Y pensaban que era plenamente compatible con la OTAN. Eso se olvida. La integración europea se concentra en la defensa, en lo económico, en la construcción del mercado interior, la política agrícola, el derecho de la competencia. Así llegamos hasta los años 80, que empezamos a hablar de política exterior y llega Maastricht. Maastricht es un gran paso porque es el inicio de esa política exterior y de seguridad común, y de nuevo es una respuesta jurídica a una situación política y sobre todo a la reunificación de Alemania, ¿no? A ese renacer del miedo a Alemania y esa oferta del canciller Helmut Kohl de dar un gran paso para la profundización de Europa, con una moneda única, con una política exterior y de seguridad común, ¿no?, que hace aparición en escena. Pero todavía resulta difícil avanzar, ¿no?, dar un papel a la Unión en el ámbito de la defensa, y uno de los muchos factores que explica eso es la posición del Reino Unido, ¿no? Y eso es precisamente lo que cambia unos años después, en el 98, en esa famosa cumbre de Saint-Malo, en la que normalmente situamos el inicio del camino europeo en materia de defensa, ¿no? Ese momento dulce en la relación del Reino Unido con la Unión Europea, en los años de Tony Blair, ¿cómo no?, que ya se libera, no queda atrás esos años del Partido Conservador y esa hipoteca con los sectores más euroescépticos, y el primer ministro Blair, que considera que sí que hay un espacio para una cierta autonomía de la Unión Europea, compatible con la OTAN, que es lo que siempre había preocupado a los británicos, y a partir de ese momento, ¿no?, y hasta el día de hoy, se ha ido construyendo no una política común comparable a las otras, ¿no?, pero sí unos mimbres, ¿no?, y lo que el tratado llama una definición progresiva de una política de defensa común, ¿no? ¿Qué es lo que hemos construido desde Saint-Malo? Pues unas estructuras, unas organizaciones militares permanentes, pues el Comité Político de Seguridad, por supuesto la Agencia Europea de la Defensa, una definición
¿no?, de objetivos, capacidades militares y civiles. Hay en el 99 en Helsinki se establece ese objetivo nunca cumplido, ¿no?, de los 60.000 hombres, ¿no? También la Unión Europea ha logrado una cierta experiencia en misiones de carácter civil y militar, ¿no?, desde el año 2003, sobre todo pues, en ayuda humanitaria, en prevención de conflictos, en operaciones de mantenimiento de la paz. Después, otra novedad importante de los últimos años ha sido la posibilidad de extender al ámbito de la defensa lo que llamamos las cooperaciones reforzadas, es decir, un mecanismo más flexible que permita a aquellos que quieran ir más lejos en términos de capacidades, de misiones. Aquí tenemos la famosa PESCO, también los grupos de combate desde el año 2005. También un esfuerzo realizado para la definición de una estrategia de seguridad, ¿no?, que se inicia en tiempos de Solana, después la estrategia de Mogherini, muy recientemente la del alto representante Borrell. Y otro elemento muy importante que para conformar estos mimbres, ¿no?, esta política de defensa en construcción, esa cláusula de asistencia mutua que introduce el Tratado de Lisboa y que es hoy el artículo 42.7 y que significa, en definitiva, que si un Estado miembro sufre una agresión armada, puede solicitar la asistencia de los demás. Bueno, este no es un escenario de enorme fortaleza, ni nada parecido a una verdadera defensa europea, ¿no?, que el tratado dice que en cualquier caso requeriría la unanimidad en el Consejo Europeo y la ratificación en cada Estado miembro, pero sí es un camino que tiene un valor y yo creo que la reflexión que debemos realizar en nuestros días a la luz de lo que está pasando ahora mismo en Europa y concretamente en Ucrania es si este no puede ser un momento de oportunidad para dar un paso más, ¿no?, en este camino, ¿no? Cerca de 12 Estados miembros han anunciado en los últimos tiempos su voluntad de incrementar su presupuesto de defensa, ¿no?, y el Consejo Europeo de Versalles hace unas semanas afirmaba la relevancia no solo de que los Estados europeos gasten más, sino también de que gasten mejor, ¿no?, y que la Unión Europea pues, pueda lograr, ¿no?, cierta autonomía militar que sea complementaria a la OTAN, ¿no? Esto queda recogido en las conclusiones de ese Consejo Europeo de Versalles con toda claridad, un incremento en el gasto de defensa sustancial, un esfuerzo que sea complementario a la OTAN, que sigue siendo el pilar de la defensa colectiva de los Estados miembros de la Unión, ¿no?, y ese énfasis muy particular en el desarrollo de capacidades de manera colaborativa, ¿no? No es solo gastar más, es gastar mejor, es superar, ¿no?, esa fragmentación. Y para terminar, quería recordar aquí unos datos que hemos conocido pues, muy recientemente del Eurobarómetro sobre la opinión pública. Yo creo que un elemento muy importante en este debate ahora mismo es el cambio en la mirada de los europeos, que han comprendido, desgraciadamente, en los últimos tiempos, que esto de la defensa no es un lujo, ¿no?, y que es necesario que asumamos mayores responsabilidades en todo ello. Pues el último Eurobarómetro al que me refería ha puesto de manifiesto un apoyo mayoritario en todos y cada uno de los 27 Estados miembros al desarrollo de una política común de seguridad y de defensa, ¿no?, propiamente europea. La media es del 77%. Hay estados donde, pues, por ejemplo, Chipre, el 95% de la población, Lituania, el 89% de la población, en España, nada menos que el 81% de la población. Y además, el trabajo de campo de este Eurobarómetro finaliza en el mes de febrero, ¿no?, apenas 10 días antes de la invasión de Ucrania, ¿no? Habría que ver, ¿no?, cuáles son los números ahora mismo, ¿no? Pero hace mucho que comprobamos esta realidad y es que los europeos
sí están interesados y sí apoyan esa política común europea de seguridad y de defensa. Por lo tanto, pues quisiera terminar reiterando que dentro de la desgracia que estamos viendo y sufriendo, sí que es verdad que para la Unión Europea puede ser, ¿no?, un momento de oportunidad para tomar más en serio nuestras propias responsabilidades en materia de defensa y hacer más juntos. Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy interesante. Me quedo también con dos ideas de tu intervención, ¿no? La primera es, desde la debilidad, ¿no?, militar que ha caracterizado a la Unión Europea prácticamente en toda su historia, ahora hay una oportunidad de desarrollar una política de defensa y unas capacidades de defensa, ¿no?, que podemos aprovechar. Y la segunda es que en esto la opinión pública va por delante de los líderes políticos, ¿no? Creo que una de las dificultades que podemos encontrar es cierta ausencia de liderazgos que permitan construir algo que en realidad nuestras opiniones públicas sí están demandando y sí están apoyando, ¿no?, que es una mayor integración en nuestra política de defensa, incluso diría que una mayor defensa, ¿no?, vistas las circunstancias que estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? Así que muy interesante esa perspectiva, que es decir, es muy complementaria además al debate general sobre la OTAN, porque yo creo que en Madrid vamos a tener un poco un debate de cómo desde la Unión Europea vamos también a contribuir, ¿no?, a esa nueva OTAN que queremos poner en marcha. Así que muy útil. Y empezábamos con un diplomático y terminamos con otro diplomático, otro embajador, que también a lo largo de su carrera muy amplia y que ha tocado muchos palos distintos, pero también con una especialización hacia los temas de seguridad. Primero porque su destino actual, si no lo digo mal, embajador, es embajador especial para la guerra híbrida y la ciberseguridad, y en segundo lugar porque entre sus muchos destinos en el exterior ha tenido también la responsabilidad de representar a España ante la Organización para el Tratado Atlántico Norte, ha sido embajador ante la OTAN, ¿no? Y en todo caso, además, es un gran conocedor de estas cuestiones y, si me permites, embajador, habitual en los circuitos de debate, ¿no?, sobre las cuestiones de política y de seguridad internacional. Así que me parece que puedes dar un buen broche de síntesis a las interesantes intervenciones que hemos escuchado, ¿no? Así que, embajador Nicolás Laparte, por favor. Muchas gracias, Ignacio. Ante todo, mi gratitud a la Fundación FAES y al embajador Javier Rupérez, que nos ha invitado a participar esta tarde. Yo creo que me correspondería, de alguna forma, dar unos brochazos generales sobre el marco general en el cual se va a desarrollar la cumbre de la OTAN en Madrid a finales del próximo mes de junio, el día 29 y 30 en Madrid. Es una cumbre de una importancia enorme, de una importancia estratégica y política como pocas antes que ella. Si era importante antes del conflicto de Ucrania, este ha venido a añadir a la cumbre una dimensión estratégica y política difícilmente previsible antes del conflicto. Los dos últimos conceptos estratégicos, el aprobado en Lisboa en el año 2010 y el aprobado anteriormente en Washington en 1999, venían a tratar de regular un mundo muy diferente del actual, caracterizado por la implosión de la Unión Soviética, por la caída del muro de Berlín, por la desaparición del Pacto de Varsovia y por la emergencia de una única potencia política, militar, económica y comercial como eran los Estados Unidos de América. Y por tanto trataba de dar una justificación a la OTAN tras el final de su enemigo tradicional para la cual se creó, que era la Unión Soviética. Y regulaba, como digo, ese periodo de unos 25-30 años en los cuales había un mundo claramente unipolar. Muy diferente es el mundo al cual tenemos que hacer frente ahora, y a ese nuevo contexto político, estratégico, jurídico y sobre todo al cambio de paradigma de seguridad y defensa global y regional tiene que dar respuesta el próximo concepto estratégico que se aprobará en Madrid. Tiene que regular un mundo caracterizado básicamente por la competitividad entre las grandes potencias, una competitividad permanente y en todos los escenarios, ya sea el político, el tecnológico, el militar y el económico, y tratar de situar a la OTAN con el papel definitorio que ha de tener en la seguridad colectiva de los países que la integran. Pues bien, en este contexto, en la Cumbre de Madrid se han de desarrollar tanto el plan
presentado en su momento por el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, que se llama así, Plan OTAN 2030, como el concepto estratégico. Ambos capítulos se complementan el uno al otro. Y en Madrid daremos respuesta sobre todo a uno de los temas fundamentales, que es el cambio de paradigma estratégico. Hasta ahora hemos estado utilizando grandes plataformas militares propias de la era industrial. Estoy pensando en los portaaviones, en las fragatas, en los carros de combate, en la artillería pesada, para dar respuesta, lógicamente, a los retos y a los desafíos existentes. Ahora estamos en un periodo de tránsito radical, de cambio de era, en el cual los próximos conflictos contarán sobre todo con capacidades informáticas, de las nuevas tecnologías emergentes, de la inteligencia artificial. Es decir, estamos transitando hacia un mundo dominado por la informática y las nuevas tecnologías emergentes con doble uso, civil y militar, que van a cambiar radicalmente el panorama estratégico y operativo de los desafíos y de nuestras Fuerzas Armadas. Y a ese nuevo reto es al cual ha de dar con respuesta el concepto estratégico de la OTAN de Madrid. Es un cambio radical no solamente de capacidades, sino también de percepciones y de estrategias. Es decir, tenemos que prever para nuestras Fuerzas Armadas, para nuestros ejércitos, un escenario que se mueve con el tiempo, en el cual la combinación de fuerzas convencionales y nuevas capacidades tecnológicas habrán de convivir durante mucho tiempo. Y la combinación de fuerzas convencionales y nuevas capacidades dependerá de la naturaleza y de la intensidad del conflicto y del desafío al cual nos tengamos que enfrentar. Pues bien, si ese es el marco objetivo, la respuesta no puede ser exclusivamente la continuidad, el continuismo. Tenemos que introducir conceptos de innovación, de adaptabilidad, de flexibilidad, de capacidad de anticipación, de información, para ser capaces, como digo, de adaptarnos a los retos cambiantes y exigentes geoestratégicos por un lado y de las nuevas tecnologías por otro. Las nuevas tecnologías lo van a cambiar todo. Pensemos, por ejemplo, en la computación cuántica, en el Internet de las cosas, en el dato en la nube, en la nanotecnología, en la biotecnología, en los sistemas autónomos de armamentos y sobre todo en la inteligencia artificial. Va a suponer una revolución, como digo, no solamente en las capacidades y en los recursos, sino también en la forma de hacer frente a esas nuevas tecnologías emergentes, que ha de incluir también cambios en los procesos de educación y de adoctrinamiento de nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras academias, de nuestros oficiales, que sean capaces, como digo, de adaptarse a esas nuevas necesidades. Pero es más, hemos de tener la capacidad de adaptación y de flexibilidad que va a requerir los nuevos retos y desafíos que probablemente, aunque la guerra de Ucrania diría lo contrario, la mayor parte de los desafíos en el futuro se prevén que se desarrollen en esa zona gris entre los escenarios de paz y los escenarios de guerra. Los perfiles, las fronteras entre escenarios de paz, de crisis y de conflicto prácticamente se han difuminado y, por tanto, nuestros rivales posibles, nuestros adversarios posibles, van a tratar de operar en esa zona gris que media entre el estado de paz y el estadio de conflicto a través de las nuevas tecnologías emergentes. Por tanto, hemos de contar con dos nuevos factores. La atomización del poder, que ya no va a ser monopolizado exclusivamente por los estados, sino también van a estar actores no estatales interviniendo en el desarrollo y la definición de las relaciones internacionales. Estoy hablando de movimientos terroristas, organizaciones criminales organizadas, etcétera, y el potencial de las nuevas tecnologías emergentes. La combinación de ambos factores cambia radicalmente el panorama de defensa. Actores no estatales con acceso a nuevas tecnologías disruptivas. Pues bien, como digo, la OTAN ya se está dotando los mecanismos, los procedimientos de toma de decisiones para hacer frente a este reto. En Madrid se aprobará el mecanismo de innovación tecnológica en el tema de ciberseguridad, llamado Diana, como una respuesta, como digo, a este reto. Pero también se van a, lógicamente, identificar otras necesidades. Por ejemplo, qué relación tener con respecto a China. Va a ser la primera vez que un concepto estratégico va a incorporar a China en su descripción. China, en la comunicación conjunta de la Unión Europea, ha sido descrita muy acertadamente, a mi juicio, como un socio de cooperación, como un competidor económico y como un rival sistémico.
y por tanto en el concepto estratégico de la OTAN es de esperar que también se adopte una postura clara con respecto a China y al Indo-Pacífico. Y, por supuesto, habrá también que establecer una nueva doctrina para la Rusia revisionista y revanchista de Putin, que ha invadido criminal y militarmente a un país vecino como es Ucrania. Uno de los defectos que hemos tenido quizás en Occidente durante mucho tiempo ha sido la ausencia de estrategias con respecto a Rusia, tanto en el seno de la Unión Europea como en el seno de la Alianza Atlántica. Hemos tenido modus vivendi reactivos a la actitud de Putin y de su régimen. Pero, insisto, no hemos sido capaces quizás de articular una estrategia finalista que identifique la naturaleza de las relaciones que queremos mantener con Rusia. Si era aislarla, si era negociar con ella, si era contenerla. O sea, no hemos tenido ese objetivo común. Y en el seno de la OTAN, lógicamente, el liderazgo, la definición de esa estrategia han de ser los Estados Unidos de América y en la Unión Europea, básicamente, Alemania. Mientras no tengamos esta estrategia con respecto a Rusia, difícilmente podemos articular una respuesta integrada política, militar y económica. Pero en cualquier caso, si ya estaba cargado la agenda para la cumbre de Madrid, con el concepto estratégico, con el plan OTAN 2030, la guerra de Ucrania, evidentemente, ha venido a añadir un elemento distorsionador aún mayor. Por tanto, de las tres funciones tradicionales básicas de la Alianza Atlántica, que es la defensa colectiva, es decir, disuasión y defensa, la gestión de las crisis y la seguridad cooperativa, mantener ese equilibrio, que era el objetivo del concepto estratégico, es lógico pensar que la invasión de Ucrania por Rusia va a hacer que se haga un hincapié especial, que se subraye especialmente el primero de los objetivos principales de la OTAN, cuál es la defensa colectiva, es decir, ofrecer una disuasión suficientemente fuerte y una posición de defensa contra el aventurerismo militar de Rusia. Eso no quiere decir que España y otros países no vayamos a insistir en la necesidad de mantener una aproximación de 360 grados en la OTAN y especialmente en las amenazas que provengan del sur. Es más, aquí quisiera abrir un muy breve paréntesis para no compartir quizás la visión tradicional que se tiene del frente este y del frente sur en la estrategia de la OTAN. Nuestros enemigos, nuestros rivales no piensan así. Ellos piensan que el frente sur del Mediterráneo, el norte de África y Oriente Medio conforman una misma línea con respecto al frente este. De hecho, el Mar Negro, el Mediterráneo, se están unidos desde la perspectiva de la amenaza y, por tanto, nosotros europeos y miembros y socios de la OTAN no podemos hacer esa distinción teórica abstracta entre frente del este y frente del sur. Ambos frentes conforman, de hecho, una misma amenaza estratégica a los intereses y a los principios de los socios de los aliados de la Unión Europea. Por supuesto, también se hablará de temas financieros, el famoso 2% del PIB para temas de defensa. Yo creo que actualmente, tras la invasión de Rusia a Ucrania, existe ya un convencimiento ampliamente compartido, como nos acaba de decir Belén, por parte de las opiniones públicas europeas y norteamericanas, de la necesidad de incrementar las disponibilidades presupuestarias sostenidas en el tiempo para dotarnos de las capacidades necesarias para tratar de disuadir futuras amenazas. Y, por supuesto, también se va a hablar de la política de puertas abiertas, de ampliación de la OTAN. Ahí se va a distinguir entre los 40 socios que hay con la OTAN, entre aquellos que tienen un riesgo especial, que son básicamente tres: Bosnia y Herzegovina, Moldavia y Georgia; aquellos otros socios que tienen una perspectiva de adherirse a la OTAN en el futuro, como es Georgia y Ucrania; aquellos socios especiales del Indo-Pacífico con los cuales queremos mantener unas relaciones estratégicas especialmente intensas, como son Japón, Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur; y se hablará también, por supuesto, de la actualización de los mandos y de los mandos integrados. Yo creo que aquí lo debería dejar, pero quisiera subrayar la idea de que en Madrid vamos a tener una de las citas más definitorias de la OTAN, con una agenda importantísima, no solo desde el punto de vista del concepto estratégico, sino también de la respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania. Gracias. Pues muchas gracias, embajador, haciendo esta referencia tan específica a la importancia de la Cumbre de Madrid, tratando de adaptar la Alianza Atlántica a una nueva era tecnológica y también a un entorno estratégico que ha cambiado pues, radicalmente, ¿no? Está cambiando, vamos, radicalmente en estos últimos años, ¿no? Y
bueno, y luego esta última perspectiva que nos has dado también sobre la necesidad de aumentar nuestras capacidades, ¿no? Nos quedan 10 minutos, nada más. Lanzo una pregunta y el que quiera que la atrape y la pueda contestar. Es una pregunta muy de actualidad, algunas referencias ha habido en las intervenciones, pero estamos todos ahora mismo muy pendientes de la guerra en Ucrania, ¿no? Que es aparte de un desastre humanitario y estratégico tremendo, pero con una repercusión en la Alianza Atlántica también muy importante. De hecho, un efecto colateral que está teniendo esta guerra es como una revitalización, ¿no?, de la Alianza Atlántica, e incluso tenemos a dos países tradicionalmente neutrales como Finlandia y Suecia que están planteándose la posibilidad de integrarse en la OTAN, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario primero sobre esto, si allí veis esa nueva ampliación de la OTAN a estos dos países, y segundo, cuál puede ser el papel que la OTAN puede jugar en la resolución de este conflicto, de esta guerra, ¿no?, en Ucrania. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de actualidad. En la idea que transmitía antes, yo creo que lo que conviene resaltar es lo que es la OTAN como esa garantía mucho más allá de la integridad territorial, que también, sino como baluarte frente al totalitarismo. Es decir, que explica por qué países históricamente neutrales quieren formar parte del club, porque ven peligrar las esencias de sus libertades. Ese es un poco el tema de fondo, y que conviene llevarlo delante de la opinión pública, para ver si rompemos de una vez por todas esa especie de dialéctica perversa sobre la OTAN. Incidiendo un poco sobre lo que ha dicho el general, no debemos de olvidar nunca que la OTAN es una organización político-militar. De hecho, hay un país que es Islandia, que no tiene ejército y, sin embargo, es miembro de la OTAN, lo cual subraya la naturaleza política de la Alianza Atlántica. El hecho de que Finlandia y Suecia estén considerando la posibilidad muy cierta de que se incorporen a la Alianza Atlántica demuestra que los cálculos que se haya podido hacer Putin con respecto a la OTAN han sido totalmente fallidos. Si algo ha provocado su injusta, criminal invasión de Ucrania ha sido la unificación del mensaje de los países europeos en el seno de la Unión Europea y también el frente común de los aliados en la OTAN. Y, es más, la llamada a la puerta probablemente de dos países hasta ahora neutrales como eran Finlandia y Suecia. Además, no solamente no ha debilitado el vínculo transatlántico, como seguramente era otro de los objetivos de Putin, sino que ha reforzado notablemente, actualizado, modernizado y revigorizado la presencia de los Estados Unidos en Europa. Nunca ha habido tantos soldados americanos desplegados en Europa en las últimas décadas. Actualmente debe haber unos 100.000 desplegados, con lo cual, como digo, esa invasión de Ucrania está provocando los efectos seguramente diametralmente opuestos a los perseguidos por Putin. Muy bien. Sí, por Sí, favor. bueno, yo también quiero, ¿no?, compartir esa idea. Creo que efectivamente la OTAN ha salido reforzada de todo esto, ¿no? Hace muy poco tiempo el presidente Trump hablaba de una OTAN obsoleta, el presidente Macron hablaba de su muerte cerebral, y no es este el ambiente en el que afrontamos la cumbre de Madrid con la posible incorporación de Suecia, Finlandia. Hay unos datos del barómetro del Real Instituto Elcano de mediados de febrero que muestran que el 80% de los españoles están a favor de la pertenencia en la OTAN, ¿no? De nuevo diría, habría que ver esos resultados hoy. Ese 80% está muy lejos del resultado de aquel referéndum, ¿no?, convocado por el presidente González. Si no me equivoco, era un 57%, ¿no? Un largo trecho hemos recorrido, y hoy en día probablemente el resultado sería, pues, de aún mayor apoyo, ¿no? Por lo tanto, una OTAN reforzada, sin duda, creo que así es. Y yo, por último, sí, también quería efectivamente coincidir con las afirmaciones realizadas aquí. A pesar del análisis sutil del embajador Pascual de la Parte sobre la diferencia entre la amenaza sur y la amenaza del este, que es muy cierta, yo sí que creo que precisamente la guerra de Ucrania lo que ha supuesto es una revitalización del riesgo de la amenaza del este, que estaba adormecida.
y del reconocimiento, aunque en este caso no es atribuible a Ucrania, de la amenaza sur, que hace no muchos años, y concretamente cuando España se incorporó, era negada por la Alianza Atlántica, donde se suponía que no existía tal amenaza sur. Ucrania, evidentemente, la invasión injustificable y criminal de Ucrania lo que ha hecho es poner otra vez sobre el tapete la necesidad de actualizar la modernización de las Fuerzas Armadas en la línea en la que además el embajador nos refería, en lo que actualmente con estos nuevos palabras se llama la guerra mosaico, que de hecho va a suponer un interesante paso adelante, porque muchos de estos elementos que él describía son incluso más baratos que los elementos tradicionales, van a las viejas y obsoletas plataformas de los acorazados, de los carros de combate, van a dejar paso a drones con municiones inteligentes, mucho más maniobrables, y evidentemente van a abaratar, de hecho también, el presupuesto de defensa, con lo cual el necesario incremento del presupuesto de defensa de los países de la OTAN tendrá que tener en cuenta y la gran posibilidad de tener dentro de sus arsenales nuevas tecnologías que van a ser sin duda más útiles en la vanguardia de la panoplia de armamentos. Si me permite, Ignacio, hay otro tema. Bueno, última intervención, que estamos ya casi en el límite. Es a ver si de una vez por todas los países europeos, Unión Europea, damos el paso de asumir nuestras responsabilidades. No se trata solo de tomar la responsabilidad de nuestra defensa, por supuesto, integrada con nuestros aliados transatlánticos. Yo creo que ese es el tema que se abre ahora con este conflicto de Ucrania. Estupendo, pues la verdad es que nos daría algunos de los temas que habéis planteado para otro seminario, ¿no? sobre cuál va a ser la evolución futura de la Alianza Atlántica en los próximos 40 años, porque creo que sí que hay bastante consenso en los participantes de que larga vida la OTAN, ¿no? Es decir, que probablemente la OTAN estamos en un momento histórico en que sea más necesaria que nunca, pero al mismo tiempo con desafíos formidables, ¿no? Yo esto de una alianza atlántica mirando al Pacífico, ¿no? Esta combinación que con mucha habilidad ha hecho el embajador de decir no flanco sur, flanco este. En realidad tenemos a los rusos en Libia, tenemos a los rusos en el Sahel, tenemos a los rusos en una alianza también con Argelia, o sea que todo forma parte de una unidad y tenemos que dar una respuesta probablemente también con ese principio de defensa no solamente de nuestro territorio, sino también de nuestros valores, de nuestras democracias, ¿no? Frente a los regímenes totalitarios. En fin, tenemos un cambio de era tecnológico, tenemos muchos desafíos. Desear que la Cumbre de Madrid sea un gran éxito, además siendo España anfitriona, y pueda dar respuesta a algunos de estos desafíos, y quizás invitar a la Fundación FAES a que nos permita seguir dialogando y seguir reflexionando conjuntamente sobre la Alianza Atlántica, porque realmente vivimos un momento interesante para hacerlo, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y yo desde luego he aprendido mucho de todos vosotros. Gracias. Muchas gracias.